¿Preparado? Claro que sí. Y el Espíritu Santo va a estar hablando de una manera pero muy especial. Así que mientras ahora lanzamos la palabra y al predicarla, esté atento. No se distraiga por nada. Esta palabra va a traer luz. Y Dios va a traer entendimiento, nos va a abrir la mente para entender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lea conmigo en voz alta. Desde el versículo 1 del capítulo 3. ¿Cómo dice? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Hemos proclamado avivamiento en Argentina. En el mes de septiembre del año pasado, con la presencia del pastor Gennaro Chiocca de Italia, hubo una palabra muy específica donde Dios viene a levantar un ejército lleno del Espíritu de Dios. Ahora nos hizo el Señor entender por el Espíritu Santo el sentir de nuestro Señor Jesús. En todos estos años el Señor nos ha preparado para vivirlo. No es casualidad, Dios no es un Dios de casualidades, Dios no improvisa como le hemos dicho tantas veces. Así como fue con tantos siervos de Dios y con un David a los 40 años, recién a los 40 años, comenzó su ministerio como rey sobre todo Israel. Y ahí estableció Sión y todo lo demás que ya hemos compartido como iglesia.
Entonces, como iglesia hemos recibido mucho de parte de Dios. Hay muchos escritos, hay mucho material, hay mucho que Dios nos ha dado. Y el Señor siempre hizo énfasis, nos hizo entender la importancia de una sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que está aquí en la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra viva. Tiene que ver con Dios mismo, hecho hombre aquí. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de nuestro Señor. Entonces Dios no está hablando de misión porque hay visión. Y si hay visión, hay misión. Es llevar adelante una visión que el Señor nos ha hecho entender y que tiene que ver con esa visión celestial de la cual Pablo dijo, yo no fui rebelde. Entonces hay tiempos de preparación para un cumplimiento fiel de la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Por lo que este pasaje nos enseña. Después de más de 400 años de silencio, donde no hubo profeta en Israel, dice la palabra que Dios levantó a un Juan el Bautista. Y a su vez Juan el Bautista era el cumplimiento de una palabra profética, porque Dios dijo que en esos postreros tiempos iba a venir uno con el espíritu de Elías. Eso lo tiene usted ahí en Lucas. Si quiere, le menciono el pasaje. En Lucas, cuando Elizabeth, que había sido estéril, de pronto recibió la buena nueva de que estaba embarazada y Dios habló a Zacarías, su esposo. Ahí en Lucas capítulo 1, en el versículo 17, el Señor le dice, de ese niño que iba a nacer, que era Juan el Bautista, e irá delante de él, o sea, del que iba a anunciar Juan, delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista, ya desde antes de nacer, ya Dios lo tenía preparado como profeta. Y fíjense, muy interesante, después lea los versículos de este capítulo, si gusta. Un milagro, un nacimiento donde no había posibilidades alguna. Dios siempre que hace algo, Dios hace posible lo que para el hombre es imposible. Sara fue estéril y dio a luz un Isaac. Raquel era estéril y dio a luz un Jacob y un Esaú. O sea, Dios sabe lo que hacer. Y también Rebeca después dio a luz, siendo estéril, a un José y un Benjamín. Y así sucesivamente. Una Ana dio a luz a un Samuel cuando era estéril. O sea, Dios es el que no está regido por las normas o la realidad humana. Eso es lo que tenemos que aprender. Dios nunca depende de lo que es la realidad humana. Siempre Dios supera eso. Dios va más allá y justamente quiere mostrar su gran poder. Entonces con Juan el Bautista Dios le dice, este va a ir delante del que va a venir. ¿Quién era ese? El Mesías. Entonces Juan tenía una misión que cumplir. Y por eso vino en el poder y el espíritu de Elías, aquel que hizo caer fuego, a mostrar que Dios es un Dios sobrenatural, superior a cualquier otra cosa que el hombre pueda entender. Por eso Elías fue un gran hombre de Dios y estuvo aún con Jesús en el monte de la transfiguración más adelante. Entonces aquí aparece
un Juan el Bautista predicando, ¿en donde? En una realidad como que mostraba la realidad de este mundo, en un desierto, en un desierto. Y por eso aún inclusive iba vestido como Elías. También usted puede ir a la palabra y va a encontrar que Elías vestía de la misma manera como Juan, o Juan, mejor dicho, vistió como Elías. De esa manera Dios hacía las cosas. Por eso Juan se vestía con una ropa que no era común y comía comida de ese tipo, como langostas y miel silvestre. Entonces tenemos un Juan que vino predicando. ¿Y qué vino predicando? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dio testimonio después diciendo: el reino del cielo está presente. ¿Por qué? Porque Él había llegado a este mundo. El reino de los cielos hecho realidad aquí en la tierra. Y eso es el evangelio de Mateo, el evangelio del reino. Vamos a descubrir verdades tremendas en todo este evangelio. Lo que es el reino de los cielos, sobrenatural, aquí en la tierra, en medio de su pueblo. Entonces el mensaje de Juan fue ese: arrepentidos. ¿Y por qué arrepentidos? Porque justamente el reino de los cielos se había acercado. Ya en la palabra profética de Juan. Porque Juan estaba abriendo camino al Mesías. Él era el cumplimiento exacto de la visitación de Dios aquí en la tierra, de la presencia de Dios aquí en medio de los hombres, para salvación, para redención, para vida y vida eterna. Entonces Juan pasó a ser un hombre especial, pero al mismo tiempo en él se cumplía la palabra profética, porque así es Dios. Dios nunca va más allá de lo que ya está escrito. Fíjense que ahí lo tenemos en el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Cuándo? 700 años antes. No fue el día anterior, el año anterior, fue 700 años antes. Y nadie podía decir: se cumplió esa palabra, porque no había cumplimiento de esa palabra profética. Hasta que llegó Juan. Nació de Elizabeth, con un papá como Zacarías, que era levita y servía como sacerdote en el templo. Entonces, grande es la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir: Dios no improvisa. Dios no improvisa. No dice hoy: ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy que no hice ayer? Quizá hoy. No. Siempre la palabra profética se cumple. Y qué bueno que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es lo que estaba enseñando al pueblo de Israel, como diciendo: pero entiendan lo que está escrito. Como dijimos, siendo que el pueblo judío conocían las Escrituras. Como desde niño aprendían de memoria pasajes enteros de las Escrituras. Pero ahora vean, Mateo, bajo la guía del Espíritu Santo, está diciendo: miren, Juan el Bautista inclusive es el cumplimiento de esa palabra de Isaías. Voz del que clama, que aclama, un grito de lo profundo del corazón, que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, el camino. No dice preparar camino al Señor, no, preparen el camino de Él. Entonces ese es el profeta. No está diciendo: a ver qué puedo hacer para que entonces el Señor tenga la manera de llegar a donde tiene que llegar y donde quiere llegar Él. No. El Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor es el que establece su camino. Entonces el profeta no está adivinando, el profeta no está diciendo lo que sale de su corazón, un buen deseo, un buen sentir hacia el Mesías a quien él estaba anunciando, sino que el Mesías venía porque había un camino, pero a él le tocaba profetizar ese camino.
a habilitar al Señor en ese su camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y fíjense cómo dice, preparad el camino, estaba profetizado, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Entonces el Señor, el Mesías venía para enderezar sus sendas, porque el pecado había trastornado las sendas de Dios. No a Dios, sino que Dios se había propuesto hacer con el hombre. Ahora, ¿cuál fue el mensaje del profeta? Arrepentíos. Para que se entienda, si no hay reino, no hay posibilidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de gracia. El arrepentimiento lo produce Dios, trayendo tristeza para arrepentimiento. No solamente para aceptar a Jesús, sino también para vivir en la voluntad de Dios. Para que usted entienda lo que estamos diciendo, busque ahí en 2 Corintios, capítulo 7. Porque Pablo está exaltando a los corintios porque habían respondido a la voluntad de Dios y a la palabra que él había predicado. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. No porque hayáis sido contristados, más me gozo porque habéis sido contristados. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, hay que seguir la lectura. Hay que entender todo el pasaje. Ahora me gozo, dice el apóstol. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, simplemente por haber sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios, hay que discernir cuando Dios interviene en la vida y cuando es otra cosa que no es Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Entonces por eso Pablo dice, yo me gozo. ¿Por qué? Porque habían sido entristecidos para arrepentimiento y ahí se había manifestado en ellos salvación, porque había un cambio de actitud de corazón. Entonces, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la palabra es muy enfática y por eso Juan predicaba arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Para él era un hecho. Para él era un hecho. Que el Mesías ya estaba presente. Era un niño como él cuando nacieron. Pero ya a esta altura, ya ambos, Juan y Jesús, ya eran adultos. Todavía no se había manifestado Jesús como lo vamos a ver en las Escrituras. Pero Juan ya sabía, porque era profeta, que ya Dios había llegado. Que Dios ya estaba en la tierra, hecho hombre. El misterio de la piedad hecho realidad. Todavía no se había manifestado Jesús. Sí había habido señales en su nacimiento, en los primeros días y cuando tuvo 12 años Jesús. Pero todavía no se había manifestado públicamente. Ni Juan todavía no había tenido la orden de señalarlo.
Pero para Juan era un hecho. Se ha acercado el reino. Esa es la palabra de fe. Esa es la palabra profética que afirma los hechos de Dios como un hecho ya concluido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Juan comenzó a bautizar a los que estaban oyendo su voz profética, a los que estaban creyendo, porque todos esperaban el Mesías, que venía a implantar el reino. Y Juan estaba diciendo, se ha acercado, se ha acercado, se ha acercado. Así que arrepiéntanse. Y aquellos que oyeron la palabra de Juan y se arrepintieron, entonces Juan los bautizaba en el río Jordán, los sumergía en el agua. Qué interesante. Y dice que Juan los bautizaba para arrepentimiento. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué interesante. Lo que hace la palabra profética. Lo que hace el Espíritu Santo haciendo real esa palabra. Lo que no se puede provocar ni se puede lograr humanamente. No hay arrepentimiento si no es por obra de gracia. Ahora Dios tiene un proceso, vuelvo a decirlo, trae tristeza. Porque es necesario que haya un cambio de corazón, haya un cambio de actitud. ¿Y qué hizo entonces el pueblo cuando Juan estaba anunciando la venida del Mesías? Se arrepentían. Y ese arrepentimiento significa aún hoy en día confesión de pecados. Señor, hemos vivido lejos. Justamente esa confesión de pecado está muy ligada a la palabra contrición, que es dolor por el pecado. Es dolor por lo que uno ha hecho, por la condición en que uno está interiormente delante de Dios, con sus ideas, sus convicciones, sus creencias y cuantas cosas más. Cuando hay arrepentimiento, hay dolor, hay contrición, hay tristeza. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Ahora Dios entonces produce arrepentimiento. ¿Qué significa? Un cambio de actitud, un cambio de dirección. No seguir el camino de locura, sino ahora aceptar la vida del Mesías, el Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es el milagro. O sea que desde el vamos es Dios interviniendo. Algunos dicen, yo gracias a Dios, yo me arrepentí, como diciendo, lo logré. Yo con mis buenas intenciones, mis buenas ganas y deseo de hacer lo bueno, dije, basta, no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy a cambiar de vida. Eso nunca logra nada. Hay tristeza, esa es la tristeza del mundo que trae remordimiento. Y que quieren ser distintos y nadie cambia. Y algunos padres hacen uso de eso. Y algunos líderes hacen uso de eso. Y hasta algunos pastores. Provocar tristeza, pero si no hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y Dios no trae remordimiento, sino arrepentimiento. Donde hay un cambio, Señor, te confieso mi pecado. Hermano, hay que confesar el pecado. ¿Qué significa confesar? Dejarlo de lado y decir, Señor, esto ya no lo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque el reino del cielo se ha acercado. El reino de Dios está presente. Y es gracias a Jesús que uno entonces puede decir, ahora las primeras cosas, las cosas pasadas quedaron atrás. Ahora todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso, vamos. Ahora, llegamos al versículo 7. Y algunos quizás quisieran pasarlo por alto.
Pero es muy oportuno este pasaje. Por eso dije, vino preparado. Vino preparado. Porque dice el versículo 7, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, nada lindo, ¿no? Generación de víboras. No era un insulto. La serpiente fue la que habló con Eva, Satanás en la serpiente, ¿no? Y las víboras, las serpientes, son todas la misma raza. Generación habla de... Y por eso Jesús dijo en un cierto momento, hijos del diablo sois. Es una realidad. Jesús lo iba a ampliar, pero no me detengo ahí. Sino en lo que la pregunta de Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan está hablando con estos que no vinieron para ser bautizados. Los fariseos y los saduceos vinieron para chusmear. Vinieron para ver, a ver este Juan que se cree profeta. A ver qué está haciendo. Es interesante. Las Escrituras nos hablan mucho de los fariseos y saduceos, porque eran dos sectas, así consideradas en el pueblo de Israel, que luchaban entre sí. No se llevaban bien de acuerdo. Solamente se ponían de acuerdo cuando era contra el Mesías, pero después no se podían entender entre ellos. Para que usted tenga una idea de los fariseos y saduceos, puede buscarlo en Hechos, capítulo 23. Pablo ya lo habían tomado preso y está ante el concilio. Hechos capítulo 23. Usted va a encontrar ahí que Pablo comienza a hablar en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz porque se habían puesto en contra de Pablo y por eso estaban de acuerdo en ese punto. Entonces Pablo, que se dio cuenta y supo discernir entre saduceos y fariseos, dice aquí la palabra, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Entonces todos los fariseos no sabían qué decir, este se está poniendo de nuestro lado. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Entonces lo que hizo Pablo, simplemente para no entrar en detalle, fue simplemente mostrar lo difícil del corazón de uno y de otro. Se peleaban, discutían. ¿Por qué? Porque era un punto de teología, de doctrina. Entonces los fariseos creían una cosa y los otros no creían en lo mismo. Entonces por eso había disensión entre ellos. Pero Juan, cuando los enfrenta a ambos, es que ahora los está enfrentando acerca de la persona de quien él estaba hablando y a quien él estaba presentando. Entonces ya ahí los fariseos y saduceos estaban en la misma posición. No importaba su punto teológico, sino la actitud de sus corazones. Y lo que Juan está afirmando aquí, cuando dijo, ¿quién nos ha enseñado? O sea, la necesidad de ser enseñado, y como hemos dicho muchas veces, nadie es enseñado a menos que quiera aprender. Y que alguien ocupe esa posición para enseñar lo que no se sabe.
Y ellos no estaban respondiendo a la voz de Dios, no estaban respondiendo a la palabra profética, no estaban entendiendo los hechos de Dios, no estaban entendiendo las buenas noticias, no estaban reconociendo que era el tiempo del cumplimiento de las profecías. Estaban metidos en sus ideas, en sus pareceres, en sus convicciones personales, pero lejos del propósito divino. No estaban interesados en ser enseñados, pero vinieron a Él como si con una aparente actitud de arrepentimiento, pero no había tal cosa. ¿Se entiende? Ahora yo quiero detenerme en esta expresión. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¡Ey! ¿Acaso el Evangelio no son las buenas noticias? Sí, por supuesto. ¿Qué muestran las buenas noticias? El amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad del Señor. Pero Juan está diciendo y hablando de la ira venidera. ¿Pero qué clase de mensaje es el tuyo? Por un lado, anunciando al Mesías, ese es el reino de los cielos, arrepentimiento. Y ahora a estos les habla de la ira venidera. Es que ambas cosas están relacionadas. Hola. Pero algunos tienen un mensaje contrario. Hermanos, vivimos en un tiempo de amor de Dios. Hagamos cualquier cosa que Dios todo lo pasa por alto. Un evangelio light. Un evangelio donde cada uno hace lo que le parece y vive como quiere. Porque no, ¿cómo vas a hablar de la ira de Dios cuando Dios es un Dios de amor? Hola, hola. Yo quiero darles unos pasajes de las Escrituras que nos hablan de lo que Juan estaba anunciando. Estaba anunciando al Mesías, pero al mismo tiempo estaba hablando de la ira venidera. Ustedes tienen aquí algunos textos que nos hablan justamente de lo que Juan estuvo hablando. Vayamos a un pasaje donde Jesús mismo habló del mismo tema que Juan. ¿Y en qué consiste la ira venidera? Usted se va a llevar hoy a algo muy importante de tener en cuenta. La ira venidera la tiene ahí. El que cree en el Hijo tiene... Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Sí? El que cree, ¿cuántos creen? Muy bien, entonces no se asuste. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué cosa? Jesús lo dijo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Ey, Jesús! ¿Pero acaso no eres el Hijo amado? ¿El Evangelio acaso no vino a través tuyo, las buenas nuevas de salvación? Sí, por supuesto. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, tenemos que entender que el reino de Dios no está diciendo que no importa cómo se viva, lo que se piensa, la actitud, la conducta. No. Tiene que ver mucho más que eso. Entonces tengamos cuidado con ciertas afirmaciones que no son juiciosas, no es conforme a la palabra de Dios. Hoy en día parece que hay que buscar el favor del hombre, hay que hacer que todos se sientan cómodos, gratificados. ¿Por qué? Porque son buena gente. Bueno, lo único que hizo es matar a la madre porque le dio un mate frío. Pues nada más que eso, no pasa nada. ¿Cómo que es eso? Y el otro que miente, ¿acaso qué pasa con él? Bueno, vamos a ver esto, algunos versículos simplemente. En Romanos
capítulo 2, es muy interesante que Pablo, en todo Romano, es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Sin embargo, habla a los que estaban dependiendo de la ley, como los fariseos y los saduceos. ¿Y qué les dice? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuidado, cuando no hay arrepentimiento es peligroso. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, ¿cuántos perseveran? Entonces estamos bien nosotros. Perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que espera a todos aquellos que reciben el mensaje del Evangelio y que viven conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa con nosotros? Pero ira, para los que no creen, para los que desisten, para los que se vuelven atrás, para los que ponen a un costado la salvación. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ahí tenemos toda una parte que no se predica quizás, que quizás no se oye tan claramente, el arrepentimiento, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Ahora, otro pasaje, y esta es la firmeza que tenemos nosotros, en Romanos capítulo 5, versículo 9, Pablo sigue hablando en esa carta tremenda de la justicia de Dios. Pero mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos, por él seremos salvos. ¿Por quién somos salvos de la ira? Por Jesús, por Jesús. Pero sin Jesús, y hermano, eso es un hecho. Está la ira de Dios, la ira venidera tiene que ver con eso. Algo más va a aprender hoy, si no lo ha visto antes. Fíjense qué interesante cómo tiene que ver con la actitud de corazón, con lo que está metido aquí dentro. Lo contrario a perdón, ¿qué es? Venganza, la ira del hombre. Pero no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino está hablando la iglesia, no está hablando del mundo, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dejen lugar a la ira de Dios. No se metan con eso. Dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía. Es la venganza, yo pagaré. La ira venidera tiene que ver con un pago, pero no para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 6 dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Porque ya fuiste crucificados con Cristo hace más de 2000 años. ¿Qué hay que hacer morir? ¿En qué sentido hacer morir? Que no tenga vigencia, que no esté presente. ¿Qué es lo que no tiene que estar presente? Algunas cositas, dice Pablo acá. No todas, pero algunas. Fornicación. ¿Qué más? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de quién? De desobediencia. Está hablando la iglesia también. Entonces, ¿quiénes son los desobedientes? Los que siendo lo que son, viven como si no fueran lo que son. Entonces, ¿qué tengo que ver yo si soy justo con lo que es injusto, con el pecado? Entonces, el enojo, la ira del hombre y todos los pecados, las cosas que se mencionan aún en Gálatas, obra de la carne, no tienen que ver con la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hay un ADN nuevo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De esto nos libró el Señor. Ahora, la palabra me está hablando de la ira venidera. La ira venidera. ¿Y dónde y cómo? La ira venidera tiene etapas. Tiene etapas. Y yo le voy a mostrar ahora esta imagen que va a ayudar un poquitito a clarificar lo que Juan el Bautista
estuvo enseñando y hablando. Fíjense, con Abraham hay promesa de bendición, porque él vio el día de Jesús, vio al Cristo, el Cordero inmolado, y la grandeza del Mesías. Por eso se identificó con Melquisedec. Ahora Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. ¿Y cuál es la misión del Hijo? ¿Cuál es la visión celestial? Jesús vino a edificar su iglesia, Todo lo demás es secundario. Hay quienes su corazón está puesto en lo terrenal, ya lo hemos visto ese pasaje. Hay que dejar atrás lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que tú vives. Por eso el que ama a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí no es digno de mí. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sígame, porque quiere salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por mi causa del Evangelio la salvará. Entonces el Evangelio nos pone en ese brete, nos pone en ese punto, en esa encrucijada. ¿Qué hago? ¿Sigo a Jesús o sigo mi deseo? ¿Vivo como yo quiero? ¿Hago lo que me parece? ¿Pongo mi corazón en las cosas de esta vida o pongo mi corazón en Dios para ser lo que soy en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, sepamos eso, que la cruz de Cristo fue la resurrección. Ahora, ese periodo de la iglesia tiene un buen mensaje, que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Va a venir a buscar a su iglesia. Puede venir ahora, o puede venir dentro de un rato, o esta noche, o mañana, quién sabe, nadie sabe. Pero va a venir Jesús a buscar a su iglesia. Y la iglesia será arrebatada. Ahí nos vamos todos. Ahí nos vamos todos. Los que murieron resucitarán y todos los que estemos en vida, si Dios no se tarda, nos vamos con Jesús. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa es la bendita esperanza que tenemos. Esa es la bendita esperanza que tenemos. Ahora bien, aquí viene la ira venidera. Tiene partes, etapas. ¿Por qué? Porque una vez que la iglesia se va a haber un periodo de gran confusión. ¿En qué sentido? Porque se va a pensar que está todo en orden, paz, porque se fue la iglesia, ya los locos, los fanáticos, se fueron, ya no nos van a molestar. Entonces va a haber 3 años y medio donde parece que la cosa está todo en orden, pero dice la palabra, y por eso Apocalipsis nos muestra que en un momento dado se abrirán los sellos y gran tribulación va a haber en la tierra. ¿Por qué? Porque será terrible el juicio de Dios en ese periodo. Mientras la iglesia está con Jesús aquí en la tierra, va a haber gran dolor y sufrimiento. Por eso yo me voy con Él, hermano. Yo no quiero estar acá. Amén. Ahora, ahí viene ahí esa es la ira venidera. Ya comienza ahí. Al terminar esos 7 años, mientras la iglesia está en el cielo, finalmente va a venir la guerra de Armagedón, porque todas las naciones se van a levantar contra Jerusalén, contra Israel. Y ahí viene Jesús con la iglesia. Esa es la primera flecha. En el Armagedón viene Jesús. Y ese será el fin del gobierno humano. Ya no habrá más gobierno humano. Ese es el fin. Dios va a poner fin a lo que comenzó en ese sueño de Nabucodonosor, el reino de los hombres. Ahí será el fin del gobierno humano. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento va a haber 1000 años, el milenio, donde Jesús con su iglesia, esa Nueva Jerusalén, va a gobernar aquí en la tierra y será de paz. Pero al finalizar esos 1000 años,
Otra vez las naciones se levantarán contra Israel. Y ahí viene la batalla de Armagedón, no, mejor, de Og y Magog. De Og y Magog. Y ahí será el fin de los tiempos. Armagedón es el fin del reino de los hombres. Og y Magog es el fin de los tiempos. Y es ahí donde los malos, los que murieron sin Cristo, que están en el Hades o Seol, van a resucitar. ¿Por qué? Porque va a haber el trono blanco, donde todos los malos, los impíos, los que desecharon el Evangelio de Jesús, van a tener que enfrentarse al trono blanco, donde será para condenación eterna, lloro y gemir de dientes. ¿Por qué? Porque así está establecido. Entonces la ira venidera se completará en ese trono blanco que va a abrirse, ahí se va a abrir el infierno, un lugar de fuego. Por eso Juan habla de fuego, ese fuego eterno que nunca se terminará. Entonces hay un dicho por ahí que dice, muerto el perro se terminó la rabia. ¿Lo han escuchado? El perro sí, porque el perro no tiene alma, aunque algunos lo consideran lo contrario, pero no importa. El perro sí, porque se murió el perro y se acabó el perro. Pero el hombre no es perro, es hombre, porque tiene alma. Y el alma nunca muere. El alma nunca muere. O se va con Jesús siendo iglesia, o se queda aquí esperando el trono blanco, que no es para la iglesia, es para los malos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, usted se lleva hoy, si no lo ha visto antes, se lleva esta verdad. Por eso Juan tiene que decirle, pero ¿quién nos enseñó a ustedes? Porque no se dejaron enseñar. No están entendiendo la palabra profética. Le estaba diciendo a los fariseos y saduceos que sentían tan orgullosos de lo que eran. Y que finalmente después no aceptaron a Jesús. Algunos, como Pablo, tuvieron un encuentro con el Señor y ahí cambió, ya dejó de ser Saulo de Tarso para transformarse en el apóstol Pablo. La gran misericordia de Dios. ¿Pero qué tipificaban los fariseos y saduceos? La incredulidad, la dureza de corazón. El persistir en los pecados, el persistir en una actitud de corazón que es contrario al reino de Dios. Entonces tenemos una batalla espiritual, hermano. Nos conviene ser santos. Por eso Jesús dice que el celo por la casa lo consumía, porque es bueno y necesario que la casa sea casa de oración. Nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra congregación tiene que ser casa de oración, donde le damos culto a Dios, donde le rendimos culto a Él. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede librar de la ira venidera. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por lo que Él es? Sí. Señor, muéstrame. Produce tristeza, Señor. Cuando Dios produce tristeza, hay que darle gloria a Dios. Hay que gozarse. ¿Por qué estás gozoso? Porque estoy triste. ¿Por qué? Porque el Señor me está llevando al arrepentimiento. Es hora de decir basta. Basta. Para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando están pasando por ese proceso, no me levante la mano, pero me gozo. Cuando alguien está en esa situación donde el Espíritu Santo lo está moviendo, ay, me siento como me siento. Y algunos le echan la culpa a Satanás, es el diablo que no te deja. No, paren. Hay que diferenciar la tristeza del mundo. Me salió mal, perdí en el bingo. ¿Qué tiene que ver eso? Pero cuando alguien está pasando por ese proceso, no ha pasado por ese proceso, si no ha pasado no es creyente.
Cuando hay un dolor, hay algo que no sé por qué no me siento muy cómodo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en algo me tengo que arrepentir. Y hablé de más. Opiné. Decidí yo. ¿Y quién te puso para eso? ¿Se entiende? Si estás en ese proceso, gloria a Dios, porque vas bien, vas bien. Arrepentite y cree en el Evangelio. Aceptá lo que sos en Jesús. Ahora bien, este pasaje que hemos leído no es un pasaje muy conocido, pero así está escrito. Porque algo más. ¿Qué le dice a los fariseos y saduceos Juan? Haced pues. ¿Qué haced? Frutos dignos de arrepentimiento. Que se vean, que se vean. Que se vean. Que alguien se arrepintió, que se vea. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo de la misma manera. Algunos quieren arrepentirse pero seguir igual. No. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿en qué se afirmaban estos? En que se decían, somos hijos de Abraham. Eso Jesús también lo tuvo que enfrentar más adelante. Y Juan le dice, no crean ustedes, no se digan a ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque dice Juan, aún de debajo las piedras, de estas piedras sacará hijo Jesús. Ah, qué grande es Dios, ¿no? Él tiene pueblo, un pueblo comprado por su sangre. Bien, ahora aquí muestra a Jesús. Y ya también el hacha. La ira venidera tiene que ver con el hacha. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque Jesús lo que va a buscar es que todo árbol dé buen fruto. Pero el árbol que no da buen fruto está en peligro de que el Señor utilice ese hacha. No me mire con esa cara. Si usted está firme en el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga, es cosa de Él. El que tiene el hacha no es el pastor. Me dio con un hacha. ¿Por qué me llamó el pastor en que me porté mal? No, bueno, eso es otro tema. No, el que tiene el hacha es el Señor. Yo no se la puse. Hola. Sonría que Jesús le ama. Pero el Señor, dice Juan, ya tiene el hacha en la mano. Él es el que sabe en qué momento utilizarla. Por eso, hermano, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Hay que entrar en el reposo de Dios. No hay que permitir incredulidad ni dureza de corazón. Es una buena palabra para este tiempo. ¿Qué más dice? Versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua y arrepentimiento. Ese fue el comienzo para un hecho futuro, para la venida del Mesías. Entonces Juan utilizaba el bautismo en agua para el arrepentimiento, pero algunos se quedaron con ese bautismo. Si usted mira, ya estoy terminando, pero es muy importante mostrarlo, en Hechos, en el capítulo 28, no, perdón, déjeme que lo busque, Hechos 19, en el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces entendamos claramente esto. Juan vino con bautismo de arrepentimiento anunciando la venida del Mesías. Hola. Pero ese bautismo ya quedó atrás en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ya el Mesías vino. La cruz, la resurrección, marca un tiempo nuevo. Ahora, ¿qué viene después de la muerte y resurrección de Jesús en adelante? Eso es lo que Pablo les explica a ellos. Porque ahora, conforme a lo que Jesús enseñó, ¿de qué? Dice Mateo 28, eso es lo que Jesús enseñó, Mateo 28, y lo tengo que leer. Mateo 28, versículo 18, Jesús les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús fue quien estableció lo que Pablo hizo con esta gente, estos ciertos discípulos de Éfeso. Los bautizó en el nombre de Jesús. Los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿en qué consiste este bautismo en agua? Es que ahora sí hemos dejado de ser lo que fuimos en el mundo, hijos de las tinieblas, del reino de Satanás, y ahora hemos sido trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesús. Ahora, ese es el bautismo que Jesús dijo que tenemos que llevar a cabo en todas las naciones, para que se sepa que hay un nuevo nacimiento, somos hijos de Dios. Ahora, Juan amplió esa parte cuando dice que el que venía detrás de él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Déjeme decir, bautizados en Espíritu Santo es ser metidos, sumergidos dentro del Espíritu. Con ese Espíritu que está ahora dentro de nosotros. Entonces Jesús vino a implantar su reino con su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, que da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y fuego es esa investidura que Jesús habló, que iban a recibir poder para dar testimonio de la vida del resucitado. Eso se encarga Jesús. Hola, por eso en Pentecostés, en Hechos 2, dice que vinieron como lenguas, como de fuego. Es el fuego que nos da a nosotros el poder, la potestad, la autoridad espiritual para declarar de que somos hijos de Dios porque Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y Jesús murió, mas resucitó victorioso. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive y Él nos ha librado de la ira venidera. ¡Aleluya! Queda un versículo y nada más, no se aflija ya. Su aventador está en su mano. ¿Qué era aventador? Era tirar el trigo con esa paja al viento y el viento entonces sacaba la paja y quedaba el trigo limpio. Su aventador está en su mano y limpiará su era. La era es el lugar donde se acumulaba el trigo para que sea ahí después pisado para sacar de él lo que era necesario. Recogerá, dice, su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces esa es la acción de nuestro Señor. Con la iglesia somos trigo puro de Dios. Entonces Él, ¿qué hace? Dice que Él separa la paja del trigo. Que el Señor limpia su era, limpia el lugar donde estamos. Y que el Señor recogerá su trigo en su granero. Esto es mío, dice el Señor. ¿Y qué hará con la paja? ¿Qué hará con la paja? Lo que no es trigo, la quemará. Ese es el día venidero. Pero en este momento, Dios lo está haciendo. En que Dios nos va a limpiar de toda contaminación y nos va a guardar puros para Él.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Ponte de pie. Ponte de pie. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero esta palabra viene a limpiarnos, a ordenar nuestros caminos. El Señor está interesado en ti. Lo inmediato no lo es más, no es lo más importante, ni siquiera lo más urgente. Sea que estés pasando por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles, lo más importante es tu relación con Jesús. Y el Señor te está enseñando a huir de la ira venidera. Ahí donde estás, dale espacio a Jesús para que Él traiga verdadera contrición, dolor. Porque si estás en camino que Él no aprobó, si estás haciendo lo que quizás Él nunca te dijo que tenías que hacer, o estás en un camino de confusión, aún con un sentir idea de dejar a Jesús o dejar la iglesia, dejar el camino, la salvación, deja que Jesús intervenga en tu vida. Deja que la tristeza que es según Dios produzca en ti arrepentimiento, para que des fruto de este arrepentimiento para la gloria de Dios. Levanta tu mano ahí donde estás. Entrega todo tu ser. Sé sabio, sé sabio. No respondas a Él simplemente por miedo, por temor de lo que puede suceder más adelante y lo que vendrá. Nadie puede evitarlo. El día del Señor viene. Ese día de la ira de Dios viene. Pero hoy vivimos el día del Señor, que es para salvación. Levanta tus manos y dile: Señor, yo me entrego a ti. Yo me rindo a ti. Quiero oír claramente y ser obediente en todo. Yo quiero agradarte, Señor. La vida se pasa rápido. Los días van avanzando, los años se suceden uno al otro, y cuando te querés acordar ya se te fueron los años, los mejores años de tu vida. Jesús viene pronto. Que te encuentre identificado con la casa, que te encuentre identificado con la iglesia de Jesús, porque Jesús va a llevarse a su iglesia. Otra cosa no se va a llevar, Señor Jesús, a su iglesia. Y ser iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él. Él te conoce. Él sabe lo que hay en tu corazón ahora. Aleja de ti todo lo que es contrario, opuesto al Señor. Recibe de Jesús. Recibe de su amor. Recibe el consuelo de Dios. Recibe sanidad. Deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor cuide de ti.
Aprende, aprende lo que significa huir de la ira venidera. Dios no te salvó para eso, para que viva el sufrimiento y el dolor de ser alejado de Dios. No, 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 Dios te salvó para que vivas la plenitud del Hijo, la gloria del Hijo, la comunión con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.